Durante más de 3 décadas, Saddam Hussein gobernó Irak con un control absoluto, imponiendo obediencia a través de guerras, represión y un sistema de vigilancia extendido en cada rincón del país. Bajo su mando se lanzaron ofensivas militares de gran escala, se llenaron cárceles con opositores y se ejecutaron purgas que alcanzaron incluso a miembros de su círculo cercano. El poder funcionaba como un instrumento creado para garantizar su permanencia, sostenido por la violencia y el miedo. Cada gesto estaba pensado para proyectar dominio, desde estatuas levantadas en plazas hasta transmisiones oficiales que repetían su imagen de forma constante. El culto a su persona alcanzó un nivel en el que la lealtad se confundía con supervivencia. Esa autoridad empezó a quebrarse cuando las tropas extranjeras entraron a Bagdad en abril de 2003. El control territorial se desvaneció y los símbolos de autoridad fueron derribados frente a las cámaras. Con su caída comenzaron los juicios. ¿Fue su brutalidad la que lo llevó al final o la confianza absoluta en que jamás sería derrotado? Infancia entre balas, el niño sin padre que soñaba con Bagdad. Saddam Hussein vino al mundo en abril de 1937 en un rincón polvoriento de Tikrit. Su padre había muerto o desaparecido antes de que naciera, dejando a su madre viuda con otro hijo en brazos. En medio de esa precariedad, ella decidió entregar al recién nacido a la familia de su hermano. El niño fue criado en una casa diferente, bajo la tutela de su tío Khairallah Tulfa, un maestro sin trabajo que había sido expulsado del ejército tras participar en un levantamiento nacionalista. El ambiente era áspero. El pequeño creció entre gritos, órdenes estrictas y un relato constante sobre enemigos que debían ser vencidos. No había espacio para ternura ni juegos. Su madre, tras volver a casarse, lo reclamó años después. El niño no quería regresar, pero fue obligado a hacerlo. En ese nuevo entorno, el trato empeoró. El padrastro le negaba afecto, lo golpeaba y en más de una ocasión intentó deshacerse de él por completo. Saddam escapó varias veces y cada vez volvió con su tío. La figura de Khairallah se volvió dominante. A su lado aprendió a callar, a soportar, a no llorar. A los 10 años, Saddam apenas sabía leer. Su entorno familiar era pobre, su comunidad desconfiaba de él, y los maestros lo veían como un muchacho hostil. Fue su tío quien insistió en enviarlo a estudiar a Bagdad. Consiguió que lo aceptaran en la escuela primaria al sur de la capital. El traslado representó una ruptura definitiva con su madre y su padrastro. En Bagdad, el niño se hospedó en casa de familiares y desde el primer día mostró una actitud cerrada y desafiante. No hablaba con los otros niños. Llevaba un cuchillo en el cinturón, dormía con él y amenazaba con usarlo si alguien lo molestaba. Los profesores notaron su rechazo a toda figura de autoridad, lo castigaban con frecuencia. Saddam no respondía, solo observaba, aprendió a moverse sin ser visto, a guardar silencio, a escucharlo todo. Las peleas en la calle eran constantes. Cada vez que alguien se burlaba de él por venir de Tikrit, contestaba con puñetazos. El joven creció bajo el alero del tío Khairallah, que retomaba poco a poco su actividad pública tras años de represión. Desde su exilio interno, seguía cultivando un odio profundo contra la monarquía hachemita, especialmente contra el rey Faisal II y sus aliados británicos. Cada noche hablaba de traición, de entrega, de decadencia. Saddam escuchaba sin pestañear. Aprendía a asociar los rostros de los gobernantes con el abandono, la pobreza y la humillación que había vivido. Aún no entendía del todo los términos, pero memorizaba nombres y fechas. Khairallah hablaba con pasión, mostraba recortes de periódicos, recitaba discursos enteros. Saddam apenas hablaba, pero su comportamiento mostraba que iba absorbiendo cada palabra. Su carácter se volvía más rígido. Empezó a evitar todo lo que le recordara debilidad. Rechazaba las muestras de cariño, se negaba a participar en actividades escolares, prefería caminar solo por los callejones de Bagdad antes que jugar con otros niños. La violencia le parecía natural. En la adolescencia fue cambiando de escuelas varias veces. Su expediente académico era discreto, las notas no destacaban, pero su presencia se hacía notar. Llevaba siempre el mismo gesto seco, la misma mirada fija. Algunos profesores temían corregirlo. No insultaba ni desobedecía abiertamente, pero su silencio era amenazante. Los otros alumnos aprendieron a evitarlo. Tenía un solo amigo cercano,
un joven también proveniente de Tikrit. Con él compartía almuerzos y conversaciones esporádicas. En los recreos prefería sentarse lejos. A veces leía panfletos nacionalistas. Su tío le daba libros marcados con frases subrayadas. Le hablaba de la historia de Irak, de sus enemigos, de la grandeza perdida. Saddam tomaba apuntes. Nunca cuestionaba nada. Durante esos años, Irak vivía una tensión constante. La monarquía mantenía el poder con respaldo extranjero, pero las voces contrarias aumentaban. En Bagdad, los rumores sobre conspiraciones y rebeliones eran frecuentes. Kairalá movía contactos, enviaba mensajes, escribía proclamas. Saddam observaba cada movimiento. No participaba todavía, pero se mantenía cerca. Cada visita a Tikrit le recordaba lo que había dejado atrás. Una infancia marcada por el abandono, una familia desmembrada, una figura materna distante y un entorno que solo respondía con golpes. Su única estructura estable era el discurso de su tío, repetido cada día con más intensidad. En ese universo ideológico cerrado, Saddam encontró un sentido de pertenencia. Terminó la secundaria con esfuerzo, sin destacar por conocimientos ni habilidades, aunque sus profesores reconocían que era disciplinado, constante y siempre cumplía con los plazos. Nunca faltaba a clase ni entregaba un trabajo fuera de tiempo, y algunos lo describían como alguien que parecía un adulto atrapado en el cuerpo de un joven. Hacia el final de su etapa escolar, comenzó a interesarse por libros de historia y biografías de figuras militares. Preguntaba por campañas, buscaba mapas antiguos y copiaba discursos enteros sin que nadie supiera si comprendía todo lo que leía, aunque su memoria era exacta. Tenía frases enteras archivadas y las recitaba en momentos inesperados, imitando incluso los gestos y la entonación de los personajes que admiraba. No buscaba parecer un estudiante más, sino proyectarse como un líder. Su ingreso al bachillerato no fue fácil. Carecía de calificaciones sobresalientes o apoyos formales, pero su tío insistió hasta que logró abrirle el paso. En ese nuevo escenario, Saddam mantuvo su rutina de siempre. Hablaba poco, cumplía con rigor y se mantenía apartado, aunque por primera vez empezaba a tomar decisiones por cuenta propia. Rechazaba normas que no entendía y desafiaba a los profesores, no por interés académico, sino por impulso. No buscaba aprender, sino imponer su presencia. En casa se aislaba durante horas, copiando discursos nacionalistas que luego recitaba solo frente al espejo, bajo la mirada atenta de Kairalá, que lo observaba con orgullo y una creciente cautela. Sabía que su sobrino no era como los demás, no buscaba afecto, no formaba lazos y no dejaba ver ninguna duda. Desde temprano comenzó a sentirse atraído por los relatos de lucha armada. Buscaba información sobre figuras locales que se habían enfrentado a los británicos. Recortaba artículos sobre movimientos clandestinos y aprendía de memoria las consignas más repetidas. Su visión del mundo era rígida. Solo existían aliados o traidores. La monarquía simbolizaba corrupción, sus enemigos eran mártires. Aunque aún no tenía un rol propio en esa narrativa, ya se entrenaba para formar parte de ella. Cada elección, cada texto que leía, cada gesto que imitaba, era parte de un recorrido que creía inevitable. Su biografía personal lo empujaba sin tregua. La desaparición de su padre, el rechazo del padrastro, la severidad del entorno, la devoción absorbente del tío, el desprecio social y la violencia constante habían trazado ese camino sin permitirle desvíos. Al llegar a la última etapa de su adolescencia, su figura comenzaba a ser reconocida en Bagdad. Algunos lo identificaban por su carácter callado y su origen en Tikrit, otros por su cercanía con círculos nacionalistas. Aunque no participaba activamente, asistía a encuentros, prestaba atención a los discursos y hacía preguntas precisas. Nadie lo veía aún como líder, pero todos notaban su disciplina inflexible. Siempre estaba presente. Llevaba el mismo cuaderno, conservaba el mismo rostro serio, parecía mayor de lo que era. Su tío seguía allanándole el camino. Le presentaba contactos, le asignaba lecturas, le enseñaba a moverse con cuidado. Saddam asumía cada encargo como un examen silencioso. No dejaba lugar a la improvisación. Todo lo observaba, lo apuntaba, lo retenía. Al terminar el bachillerato, todavía no hablaba de poder ni ambiciones concretas. No mencionaba cargos ni partidos. Solo repetía frases obsesivas sobre traiciones, grandeza y sacrificio. Decía que quería estudiar Derecho, aunque no por vocación académica, sino porque le interesaban las leyes que podían amparar el uso de la fuerza.
Su vida seguía girando en torno a los mismos elementos: una habitación sin adornos, libros subrayados, narraciones sobre enemigos, periódicos selectos y visitas ocasionales a su ciudad natal. El niño sin padre se había convertido en un joven que leía biografías de guerra buscando respuestas. En todo ese proceso no había espacio para gestos afectivos, dudas ni descansos, solo una secuencia fría y calculada de pasos que lo llevaban hacia un destino que aún no nombraba, pero que ya consideraba inevitable. El golpe del 63. Saddam emerge entre las sombras. A comienzos de 1957, todavía sin alcanzar los 20 años, Saddam empezó a vincularse con los grupos clandestinos que circulaban panfletos y discutían ideas revolucionarias en espacios cerrados. El partido Ba'ath apenas se abría paso en Irak, sin estructura sólida, con escasa presencia militar y pocos referentes estables. Para entonces, el régimen de Qasim había cortado sus lazos con los comunistas, lo que permitió a los ba'athistas llenar ese vacío y extender sus redes en zonas urbanas. Saddam, recién salido de la tutela de su tío Kairalá, halló en la disciplina del partido un refugio frente a la inestabilidad de las calles. En Bagdad conoció a Fawzi al-Qaisi, un organizador de reuniones semanales en viviendas discretas que lo introdujo en el manejo de manifiestos y en la retórica política del partido. Al principio, los cuadros mayores lo miraban con recelo por su juventud y falta de formación, pero su obediencia constante, su alineación total con la línea interna y su capacidad para actuar sin vacilar le ganaron un lugar dentro del movimiento. Pronto recibió tareas menores como el traslado de documentos y panfletos, y luego funciones de vigilancia sobre células sospechosas de infiltración. Con ese avance, el joven de Tikrit comenzó a integrarse en los espacios reservados a la seguridad interna, donde se discutían acciones más decisivas. 2 años después, en los primeros meses de 1959, el escenario político se había vuelto más hostil. El gobierno mantenía marginados a los ba'athistas, lo que llevó a sectores del partido a organizar un plan para eliminar a Qasim. Las reuniones se realizaron en distintas casas, con la participación de oficiales aliados y figuras como Uday Yassin, encargado de las rutas de escape. Saddam fue elegido como parte del grupo que ejecutaría la operación. El plan consistía en interceptar el convoy del jefe de Estado en la zona de Al-Rashid, disparar desde puntos estratégicos y huir antes de que los escoltas pudieran reaccionar. El día señalado, los atacantes se distribuyeron en el lugar previsto y abrieron fuego cuando el vehículo apareció. Qasim resultó herido, pero logró sobrevivir. Uno de los agresores fue abatido durante el tiroteo y varios fueron arrestados. Saddam, alcanzado por un disparo en la pierna, logró escapar atravesando callejones, cambiando de ropa y refugiándose en viviendas amigas. Gracias a una red de simpatizantes, fue trasladado primero a Tikrit y luego hacia el norte, hasta cruzar la frontera siria. Esa fuga silenciosa lo convirtió en una figura respetada dentro del partido, aunque su nombre no apareció en los informes oficiales. En Damasco, fue recibido por emisarios ba'athistas que lo ayudaron a instalarse y comunicaron a la dirección los detalles de su participación durante el atentado. A mediados de 1960, mientras permanecía en el exilio, Saddam fue enviado a El Cairo para continuar su formación, donde entró en contacto con exiliados políticos de distintos países árabes y asistió a encuentros de discusión ideológica. Aunque evitaba hablar en público, se ganó el respeto de sus compañeros por su puntualidad, su disposición a asumir tareas logísticas y su manera reservada de comportarse. En las sesiones del partido en Egipto no ocupaba cargos relevantes, pero todos sabían que había participado directamente en el atentado contra Qasim, lo que le confería cierto prestigio entre los círculos juveniles. Durante ese tiempo, mantuvo correspondencia con Kairalá, quien le informaba sobre la situación interna en Irak y le transmitía mensajes de figuras cercanas al partido. Cuando el régimen endureció las persecuciones, varios militantes exiliados comenzaron a regresar a Siria, donde el Ba'ath se había fortalecido, aunque Saddam prefirió permanecer en Egipto hasta que se dieran las condiciones para volver. El año 1963 marcó un giro decisivo, y en febrero, tras una serie de conspiraciones internas, el partido Ba'ath logró tomar el poder en Irak mediante un golpe militar apoyado por algunos sectores del ejército.
Saddam regresó al país con documentos falsos y fue incorporado de inmediato al nuevo aparato de seguridad, donde su rol, aunque aún discreto en términos públicos, fue clave en la reestructuración de las prisiones políticas. Participó en interrogatorios, elaboró informes sobre sospechosos y ayudó a reorganizar los archivos de vigilancia. En ese contexto, el partido desarrolló nuevas técnicas de represión más sistemáticas que las aplicadas anteriormente, y Saddam demostró una habilidad particular para identificar debilidades en las declaraciones de los detenidos. Durante ese periodo, los vínculos con figuras como Hamdani y Alani se reforzaron, lo que le permitió ascender rápidamente en la estructura interna del sistema de control. A pesar del éxito inicial, la situación del partido se deterioró con rapidez debido a las divisiones entre facciones militares, la desconfianza hacia los civiles baacistas y las pugnas por el control de los ministerios, lo que provocó tensiones crecientes. Saddam, que no ocupaba cargos ministeriales, fue testigo de esas disputas y adoptó una posición prudente evitando alianzas precipitadas. Durante los meses siguientes, los comunistas comenzaron a reorganizarse y los sectores nacionalistas intentaron recuperar su influencia, hasta que en noviembre de 1963 los militares desplazaron al Baath del gobierno y restauraron un orden más conservador. Saddam fue arrestado durante las redadas y trasladado a una prisión en Bagdad, donde permaneció incomunicado por varias semanas. Durante su encierro fue sometido a interrogatorios que no produjeron confesiones relevantes, aunque sí marcaron su carácter. No se le permitió recibir visitas y fue mantenido en condiciones severas junto a otros detenidos del partido. En 1964 logró fugarse de la cárcel con ayuda de un guardia simpatizante. La operación fue organizada por una pequeña célula del Baath que aún operaba en la clandestinidad. Una vez fuera, Saddam se refugió en casas seguras y retomó el contacto con los principales dirigentes del partido. Fue entonces cuando comenzó a redactar documentos internos, donde proponía mejoras en los métodos de infiltración y sugería estructuras paralelas para resistir a futuras purgas. Ese mismo año fue incorporado al Buró Regional del partido, aunque su presencia pública seguía siendo mínima. En lugar de pronunciar discursos o participar en mítines, se dedicó a tareas administrativas, organizando listas de miembros confiables, evaluando la lealtad de nuevos reclutas y elaborando planes de contingencia en caso de represión. Hacia 1965, el aparato clandestino del Baath estaba más consolidado. Saddam coordinaba el trabajo de distintas células en Bagdad y Tikrit, supervisando envíos de material impreso, reuniones discretas y tareas de contravigilancia. Mantenía contacto permanente con Kairallah, que le proporcionaba cobertura política y recursos. La confianza en su capacidad operativa creció tanto que fue designado para formar parte de un comité encargado de reorganizar los canales de comunicación con Siria. Desde esa posición, tuvo acceso a información reservada sobre posibles alianzas futuras con sectores del ejército. Durante ese tiempo, su influencia aumentó de manera silenciosa, sin ocupar puestos visibles, pero ganando autoridad en cada decisión interna. En los primeros meses de 1966, cuando el partido intentaba recuperarse de una nueva ola de represión, Saddam propuso reestructurar los sistemas de seguridad y aplicar filtros más rigurosos a los nuevos miembros, en reuniones del comité que se realizaban en apartamentos discretos y contaban con la presencia de figuras clave del partido, que veían en él a alguien dispuesto a asumir riesgos. Aunque algunos lo consideraban demasiado estricto, su capacidad para mantener la disciplina interna lo hizo indispensable. A medida que se intensificaban los preparativos para una eventual vuelta al poder, su nombre comenzó a aparecer con más frecuencia en los informes internos del partido, aunque aún no era un rostro público ni una figura nacional. Permanecía en la sombra tejiendo redes, evaluando aliados, consolidando estructuras, y todo indicaba que cuando el momento llegara estaría preparado para asumir un rol distinto, aunque todavía no se perfilaba como el hombre que ocuparía el centro del escenario. El presidente de hierro, cómo tomó el trono sin disparar. Cuando la estructura del partido Baath recuperó el poder en 1968, Saddam ocupaba un lugar estratégico en el aparato interno, pero el rostro oficial del nuevo régimen era Ahmed Hassan al-Bakr. En los primeros años, la imagen pública del gobierno fue cuidadosamente diseñada para proyectar unidad y autoridad, aunque la toma real de decisiones comenzaba a trasladarse hacia comités más restringidos, donde Saddam imponía un ritmo diferente.
A través de un control minucioso del sistema de seguridad y una vigilancia constante sobre las ramas civiles y militares del partido, fue delimitando el alcance de cada miembro, consolidando su influencia sin ocupar todavía la cúspide. En los discursos oficiales, su nombre apenas se mencionaba, pero en los pasillos del poder su presencia era cada vez más difícil de ignorar. Con cada reorganización, con cada despido discreto, su red de confianza se expandía, no por la vía del carisma, sino por una lógica que priorizaba la obediencia, la eficacia y la ausencia total de dudas. Al interior del partido, se multiplicaban los rumores sobre reuniones cerradas, archivos duplicados y nuevos mecanismos de control. Saddam supervisaba personalmente los nombramientos en ministerios clave, la rotación de cuadros en los niveles intermedios y la formación ideológica de los jóvenes cuadros que ascendían con rapidez. El buró político dejó de ser un espacio de deliberación colectiva para convertirse en un órgano donde las decisiones llegaban ya elaboradas, acompañadas de expedientes, informes y argumentos que nadie se atrevía a cuestionar. Mientras al-Bakr ocupaba los titulares y representaba al Estado en actos oficiales, Saddam articulaba una estructura paralela desde el Consejo de Mando Revolucionario que con el tiempo se volvió el verdadero núcleo de poder. Desde allí, su firma era la que definía nombramientos, decretos y planes de reorganización interna. Lo hacía sin estridencias, sin gestos grandilocuentes, pero con una precisión que anulaba resistencias antes de que surgieran. Entre 1973 y 1976, los organismos de seguridad pasaron por una transformación silenciosa. Se crearon nuevas direcciones, se multiplicaron las agencias de inteligencia y se establecieron bases de datos que cruzaban información sobre funcionarios, militares y dirigentes locales. Saddam estaba detrás de cada uno de estos cambios. Las visitas sorpresa a las oficinas del partido en distintas provincias se convirtieron en una práctica común. Su presencia no anunciada descolocaba a los secretarios regionales que sabían que un error, una vacilación o una omisión en sus respuestas podía traducirse en una destitución inmediata. Estos recorridos no solo consolidaban su autoridad, sino que le permitían medir el nivel de disciplina en cada nivel del aparato. En paralelo, su figura comenzó a ocupar un lugar más visible en la prensa oficial. Artículos, fotografías y reportajes lo presentaban como un defensor de los valores revolucionarios, un organizador incansable, un arquitecto de la unidad. La transición hacia el centro del escenario no fue brusca, pero sí constante. Hacia 1977, las señales de que el equilibrio interno estaba cambiando ya eran difíciles de disimular. Al-Bakr, aunque aún formalmente al mando, se mostraba cada vez más ausente en las reuniones decisivas. Los comunicados del partido comenzaban a citar con mayor frecuencia las declaraciones de Saddam, y los informes sobre proyectos nacionales eran presentados por sus allegados. En las sesiones del Consejo, era él quien encabezaba las mesas, distribuía los documentos y definía el orden del día. Los discursos de los demás eran breves, casi ceremoniales, mientras él se extendía durante horas, exponiendo directrices, revisando informes y corrigiendo errores con un tono constante que no necesitaba elevarse. Su método anulaba cualquier margen para la improvisación, cada intervención venía respaldada por datos, cada decisión incluía argumentación precisa y cada medida respondía a una secuencia previamente organizada. Durante el primer semestre de 1979, el ritmo se aceleró. La salud de al-Bakr se deterioró de forma visible, lo que facilitó los movimientos de Saddam, quien en una serie de encuentros privados le planteó la necesidad de una transición ordenada, sin conflictos ni divisiones internas, presentándole documentos que respaldaban la idea de una sucesión planificada, firmada por los principales organismos del partido y asegurándole continuidad, estabilidad y reconocimiento histórico. La presión fue discreta pero firme. Finalmente, el 4 de julio de 1979, al-Bakr renunció de forma oficial. En el acto de traspaso, Saddam apareció sereno con un discurso que exaltaba la unidad, la lealtad a los principios revolucionarios y el legado de su predecesor, sin mencionar conflictos, sin hacer promesas ni levantar la voz. Fue proclamado presidente por unanimidad en un ambiente cuidadosamente preparado para proyectar normalidad. Apenas unas semanas después se produjo una de las maniobras más contundentes de su ascenso.
El 22 de julio de ese mismo año, el partido convocó una reunión extraordinaria en Bagdad con los principales dirigentes nacionales y regionales citados al Salón del Mando Central. Las cámaras estaban encendidas, los micrófonos distribuidos, las filas organizadas por jerarquía. Saddam, ya como jefe de Estado, tomó la palabra y anunció que se había descubierto una conspiración interna. Sacó una lista de nombres, algunos de ellos con décadas en el partido, otros recién ascendidos, y los acusó de traición, de contactos con potencias extranjeras, de poner en riesgo la estabilidad del país. Su tono no era exaltado, pero cada palabra llevaba un peso que paralizaba a los presentes. Uno a uno, los señalados fueron obligados a levantarse, a ser escoltados por guardias, a salir sin pronunciar palabra, mientras los que quedaban a su lado no sabían si aplaudir o guardar silencio. Nadie pidió explicaciones, nadie cuestionó los documentos, nadie volvió a ver a los expulsados. Ese evento marcó un antes y un después. Las imágenes fueron difundidas en televisión nacional, editadas con cuidado, repetidas durante días. La escena de Saddam nombrando traidores, exigiendo lealtad absoluta y mirando a cada miembro con una intensidad que nadie se atrevía a sostener, quedó grabada en la conciencia colectiva del partido. A partir de entonces, las purgas dejaron de ser secretas y se convirtieron en actos públicos, en lecciones grabadas. Los miembros sabían que cualquier señal de duda o gesto ambiguo podía interpretarse como deslealtad. Las reuniones dejaron de ser espacios de discusión y pasaron a ser actos de confirmación, donde cada intervención debía reforzar lo ya dicho. En ese clima, la figura de Saddam empezó a expandirse más allá de los órganos formales. Los comités del partido recibieron órdenes para reorganizar el funcionamiento interno. Se centralizaron los canales de decisión, se depuraron procedimientos y se modificaron los criterios de comunicación institucional. Las publicaciones oficiales comenzaron a reflejar con precisión la estructura jerárquica, evitando cualquier ambigüedad en los mensajes. Las revistas priorizaban los informes del Consejo de Mando Revolucionario, los comunicados del Buró Político y las reuniones con delegaciones extranjeras. No se trataba de una campaña de imagen, sino de un ajuste integral que consolidaba al núcleo dirigente como único referente operativo dentro del aparato estatal. En los meses siguientes, la vigilancia se volvió más rigurosa. Cada ministerio contaba con delegados del partido que reportaban directamente a su oficina. Los informes semanales sobre eficiencia, disciplina y actitud ideológica se convirtieron en documentos clave. Se establecieron nuevos comités de evaluación que cruzaban datos sobre declaraciones públicas, comportamiento administrativo y vínculos personales. Cualquier desajuste, por mínimo que fuera, podía activar una revisión completa. En ese entorno, las reuniones empezaron a parecer actos teatrales donde cada gesto debía estar alineado con la voluntad del liderazgo. Saddam asistía a muchas de esas sesiones en persona, tomaba nota, escuchaba sin interrumpir y luego daba instrucciones precisas que eran ejecutadas de inmediato. Nadie sabía si su presencia era señal de aprobación o preludio de una investigación, y esa ambigüedad era parte del método. A finales de 1979, el partido ya no era un colectivo de cuadros ideológicos, sino una maquinaria orientada hacia una sola figura. La disciplina se confundía con obediencia, la estrategia con ejecución, la iniciativa con fidelidad. Saddam no necesitó disolver estructuras ni imponer decretos excepcionales. Bastó con observar, seleccionar, desplazar y reemplazar. Cada movimiento fue calculado, cada gesto medido, cada palabra evaluada antes de ser pronunciada. Así, sin haber disparado una sola bala, sin declarar una revolución ni alterar la Constitución, se sentó en el trono del poder absoluto. La guerra infinita, Saddam contra el Irán de Jomeini. El alto mando de Bagdad llevaba semanas analizando mapas, cifras y posiciones. Saddam Hussein, ya sin rivales en la cúpula, consideraba que el momento había llegado. Con la revolución islámica aún desordenando las filas del régimen iraní y la purga del ejército persa en pleno desarrollo, la frontera oriental parecía debilitada. Irak decidió entonces abrir una ofensiva que no fue presentada como una invasión, sino como una respuesta preventiva. El dosificador de gestos autoritarios que ya dominaba el estilo de Saddam dio paso a una estrategia de guerra abierta.
Bajo órdenes directas, se movilizaron tanques, infantería y artillería hacia la línea divisoria, cruzando el Shatt al-Arab con el objetivo de ocupar territorio clave del sur iraní. La operación fue diseñada para ser rápida, pero el avance se estancó a las pocas semanas. El terreno era hostil, el clima asfixiante y los combatientes iraníes comenzaron a organizar contraataques de gran intensidad. La campaña, que se creía corta, se transformó en un atolladero bélico que obligó a extender la movilización durante años. Mientras la propaganda mostraba a Saddam como un caudillo firme, el frente se fragmentaba y las líneas defensivas cambiaban de manos una y otra vez. Las ciudades fronterizas iraquíes fueron reforzadas y convertidas en trincheras de resistencia. El mando militar, que había iniciado la ofensiva con confianza, empezó a aplicar medidas extremas para mantener la disciplina. Cientos de soldados fueron ejecutados por retirarse sin permiso. Saddam asumía cada decisión con frialdad, sin aceptar críticas internas. Ordenó el uso de armamento no convencional en varios puntos del frente, incluidos ataques químicos en zonas rurales habitadas por civiles. Las imágenes no llegaron a la televisión, pero circularon entre diplomáticos y agencias internacionales. Pese a la presión, el régimen negó sistemáticamente cualquier implicación. A medida que el conflicto se prolongaba, Bagdad reformuló su narrativa. Ya no se trataba de una corrección de fronteras, sino de una defensa contra la expansión religiosa del régimen chiita. Saddam construyó un discurso donde se presentaba como protector del mundo árabe laico frente al fanatismo clerical de Teherán. Esta nueva justificación alimentó los discursos oficiales, que eran difundidos a diario por radio y prensa escrita. El mandatario no solo reforzó su imagen, sino que redobló su control sobre los cuadros internos. Los oficiales que mostraban dudas eran apartados, y los mandos que ejecutaban órdenes con rigor recibían ascensos fulminantes. El aparato de seguridad seguía funcionando, ahora también enfocado en vigilar la moral en el ejército. Se reclutaron miles de nuevos soldados entre jóvenes sin experiencia, y la formación básica fue sustituida por instrucción acelerada orientada al combate inmediato. Durante los años siguientes, el frente mutó en una línea de muerte que se extendía por varios cientos de kilómetros. La zona occidental del territorio iraní fue bombardeada sin interrupciones, y el régimen del ayatolá Khomeini respondió con oleadas humanas en las que miles de adolescentes fueron enviados a avanzar sobre campos minados. Bagdad aumentó su producción de proyectiles y reforzó su flota aérea con compras urgentes. Los gastos militares superaron el presupuesto previsto y se recurrió a préstamos y alianzas puntuales para mantener la maquinaria operativa. Saddam se mostraba en uniforme con frecuencia, visitando hospitales y trincheras, siempre rodeado de cámaras. Sus palabras eran breves, pero las imágenes hablaban por él. La televisión estatal difundía constantemente escenas de soldados vitoreando su nombre, mientras en la retaguardia se multiplicaban los entierros sin ceremonia. Hacia 1984, los informes del mando militar comenzaban a revelar un estancamiento irreversible. Pese al uso masivo de helicópteros y vehículos blindados, no se lograba asegurar posiciones clave. Los contraataques iraníes se intensificaban y la población civil empezaba a sufrir con mayor dureza. Varios pueblos fronterizos quedaron completamente arrasados y los desplazamientos internos alcanzaron cifras inéditas. Los canales diplomáticos se activaron discretamente, pero ninguna de las partes parecía dispuesta a retroceder. Saddam insistía en que la victoria era posible, aunque en privado ya analizaba escenarios de contención. Durante los años siguientes se aceleró el reclutamiento forzoso y se amplió el uso de milicias locales bajo control del Ba'ath, mientras el sistema educativo era reestructurado para adoctrinar a las nuevas generaciones en un relato de resistencia épica, y los medios de comunicación omitían cualquier referencia a la fatiga o al desgaste. En 1986, los informes internos señalaban un desgaste notable en las filas, acompañado por una caída abrupta en los niveles de producción industrial. Las restricciones impuestas desde el exterior comenzaban a afectar recursos esenciales, y Saddam ordenó medidas directas para neutralizar cualquier señal de inestabilidad. Se redoblaron los controles sobre centros educativos y se identificó a funcionarios con posturas ambiguas que fueron apartados sin proceso formal. Desde la oficina central se impulsó una narrativa única en la que los partes de guerra eran modificados antes de emitirse, acompañados por música de tono marcial y frases cuidadosamente seleccionadas.
El liderazgo era presentado como único garante de continuidad, pero a pesar de la insistencia oficial en sectores del ejército, ya se reconocía que el conflicto se había estancado, la ofensiva había perdido dirección y el frente se convertía cada vez más en una línea inmóvil. Durante los primeros meses de 1988, la situación era insostenible. Las bajas se acumulaban, las reservas logísticas disminuían y las señales de agotamiento eran visibles en todos los niveles. Saddam tomó la decisión de aceptar una salida negociada y el anuncio no fue presentado como una retirada, sino como una victoria táctica que consolidaba la soberanía del país. Los comunicados oficiales hablaban de resistencia, firmeza y unidad, mientras internamente se reorganizaron las estructuras militares para evitar filtraciones. Las cifras de muertos no fueron publicadas, aunque organismos internacionales estimaban centenares de miles entre ambos bandos. Bagdad no permitió evaluaciones externas y toda documentación relevante fue clasificada. El conflicto se cerró sin ceremonia, sin procesiones ni discursos grandilocuentes. El país había sobrevivido, pero a un costo que marcaría las décadas siguientes. Saddam, que había iniciado la guerra como un líder seguro y en pleno control del aparato estatal, emergía ahora como un dirigente endurecido por la experiencia. Su estilo de mando se había consolidado en medio de la tragedia y el control sobre las fuerzas armadas se volvió absoluto. La guerra contra Irán no había dejado héroes individuales ni victorias claras, pero sí había reforzado el culto a su figura y el país entraba en una nueva etapa, aún sin saber que otro enfrentamiento, más mediático, estaba por venir. El botín del desierto, invasión y saqueo de Kuwait. A comienzos de 1990, mientras las sanciones por la deuda con los países árabes no cesaban y la economía interna sufría los estragos de una guerra sin ganancias, Saddam Hussein concentraba su discurso en la idea de traición y conspiración. En repetidas reuniones con altos mandos del partido, insistió en que ciertas potencias del Golfo habían saboteado deliberadamente la estabilidad económica de Irak. No se trataba solo de una disputa petrolera, según él, sino de una agresión política encubierta, y desde su entorno más cercano se promovía la idea de que la única forma de restaurar el liderazgo iraquí era castigar a los responsables. En esas semanas, el nombre de Kuwait comenzó a ser mencionado con creciente frecuencia en los informes internos y en los discursos públicos. Durante años, la narrativa del régimen sostenía que Kuwait no era más que una porción separada artificialmente del cuerpo nacional iraquí, un legado de acuerdos coloniales injustos. A eso se sumaban las acusaciones técnicas contra la monarquía kuwaití, señalada por extraer petróleo de forma subrepticia desde campos compartidos en la frontera. El gobierno iraquí alegaba que esos pozos estaban siendo drenados de manera deliberada y que esa acción era, en términos prácticos, una agresión económica. Saddam aprovechó ese argumento para justificar una postura cada vez más amenazante. En conferencias con periodistas árabes dejó entrever que su paciencia tenía límites y en una de esas declaraciones afirmó que quienes agredieran a Irak debían pagar el precio. Paralelamente, las reuniones diplomáticas entre ambos gobiernos fracasaban y las ofertas de mediación fueron interpretadas por Bagdad como maniobras dilatorias. Según registros del círculo de Saddam, su decisión ya estaba tomada. Las unidades de la Guardia Republicana comenzaron a movilizarse hacia el sur en completo silencio. No hubo anuncios previos y solo un número limitado de comandantes estaba al tanto del objetivo final. Durante los últimos días de julio, mientras las negociaciones con delegaciones kuwaitíes seguían en curso, los convoyes de tanques ya se alineaban en puntos estratégicos a lo largo de la frontera. La operación fue concebida como un movimiento relámpago, sin margen de reacción para las fuerzas enemigas. La madrugada del 2 de agosto, las tropas cruzaron la línea que separaba ambos países y en cuestión de horas se apoderaron de los puntos neurálgicos del pequeño emirato. Las defensas kuwaitíes no resistieron el avance y la familia real escapó hacia Arabia Saudita. A mediodía, las calles de la capital estaban bajo control militar iraquí y las imágenes de soldados izando banderas sobre edificios públicos fueron transmitidas en canales estatales de Irak como prueba del dominio inmediato. Saddam apareció ese mismo día en televisión anunciando que Kuwait quedaba incorporado a Irak con plena integración administrativa y sujeta a las leyes de Bagdad. La operación, presentada como liberadora, fue acompañada por una intervención directa en todas las infraestructuras clave:
Oficinas gubernamentales, bancos, almacenes y refinerías fueron tomadas por unidades especiales, mientras en paralelo el aparato propagandístico se activaba para reforzar la idea de que Irak había actuado en legítima defensa. Las declaraciones oficiales afirmaban que la acción respondía a décadas de provocaciones y saqueos económicos perpetrados por la élite kuwaití, y la televisión estatal difundió imágenes de supuestos ciudadanos celebrando la unificación, aunque fuentes externas ponían en duda la autenticidad de esas escenas. A pesar de eso, dentro de Irak, la narrativa era unánime y la ocupación se justificaba como un acto de soberanía. Desde el primer día, Saddam se negó a considerar cualquier fórmula de retirada. Su postura se endureció con rapidez y los ministros más cercanos respaldaron la decisión con un discurso sincronizado. En múltiples foros árabes, Irak defendió su intervención como parte de una causa nacionalista y antiimperialista, y a pesar de las críticas, el régimen de Bagdad mantuvo su posición sin concesiones. En las semanas siguientes comenzó la formación de una coalición internacional. Bajo el liderazgo de Washington, más de 30 países se alinearon con el objetivo declarado de liberar Kuwait. Se desplegaron tropas en Arabia Saudita y se estableció un bloqueo económico total contra Irak, mientras Saddam redoblaba su retórica. Afirmó que no se trataba de una simple disputa territorial, sino de un conflicto entre la voluntad de los pueblos árabes y los intereses del extranjero, y en sus discursos comparó la situación con antiguas resistencias al colonialismo, buscando un paralelismo heroico que justificara su permanencia en el emirato ocupado. Dentro del país, el discurso oficial insistía en que Irak podía resistir cualquier tipo de presión. Se celebraban mítines en apoyo al líder y se reforzaba la imagen de unidad nacional, mientras en las escuelas se instruía a los alumnos sobre la legitimidad de la integración kuwaití. En las calles, sin embargo, la escasez comenzaba a hacerse evidente, ya que las restricciones impuestas por el bloqueo afectaban el suministro de bienes básicos, aunque la censura impedía que esas carencias se reflejaran en la prensa. La narrativa dominante seguía centrada en la dignidad nacional y la necesidad de resistir la agresión internacional. Durante ese tiempo, Saddam sostuvo varias reuniones con representantes de países no alineados en un intento por romper el cerco diplomático. También emitió cartas dirigidas a líderes árabes apelando a la unidad regional, aunque ninguna de esas gestiones alteró la postura de la coalición. Desde la frontera saudita, las fuerzas extranjeras continuaban agrupándose, mientras en Bagdad se fortalecía el control sobre la población. Se intensificaron las detenciones de opositores y se endurecieron los discursos oficiales contra cualquier disidencia, con la maquinaria del Estado enfocada en la defensa de la decisión tomada. Con el paso de los meses, las tensiones llegaron a su punto máximo. Las fechas límite impuestas por el Consejo de Seguridad se cumplían sin resultados y Saddam se negaba a ceder. La ocupación continuaba mientras se llevaban a cabo maniobras militares para consolidar la presencia iraquí en el territorio tomado, y la propaganda insistía en que el pueblo de Kuwait estaba siendo liberado del control de una monarquía corrupta. A cada declaración de condena internacional respondía con acusaciones de hipocresía y doble rasero. En su visión, Irak estaba siendo castigado por levantar la voz contra los intereses dominantes. La lógica del régimen se cerró sobre sí misma. No se contemplaba la retirada, ni se reconocía legitimidad alguna en las decisiones tomadas fuera de Bagdad. Saddam reforzaba la idea de que cualquier concesión sería una humillación irreversible, y así se entró en una etapa de espera tensa, con todos los actores posicionados. En la capital iraquí se ordenaban simulacros de defensa civil y se preparaban discursos para un posible enfrentamiento. El líder no mostraba señales de cambio, y en su círculo interno pocos se atrevían a cuestionar la estrategia. Los informes que llegaban al palacio mantenían un tono optimista, aunque los signos del aislamiento eran evidentes. Para Saddam Hussein, el control de Kuwait no era solo una acción militar, sino una afirmación simbólica. Se presentaba como restaurador del orgullo árabe y como un líder dispuesto a enfrentar cualquier castigo con tal de no ceder. Esa postura marcó los últimos compases de una ocupación que había comenzado en pocas horas y que pronto enfrentaría un desenlace radical. Tormenta de fuego, la guerra del Golfo y la humillación de Bagdad. La madrugada del 17 de enero de 1991,
Los cielos sobre Bagdad quedaron iluminados por un destello que no provenía del sol, sino de los misiles de crucero que se deslizaban sobre el horizonte, cruzando en silencio antes de impactar con una precisión milimétrica en las estructuras seleccionadas por el Pentágono. La operación Tormenta del Desierto se había puesto en marcha sin previo aviso visible para el alto mando iraquí, que seguía esperando una ofensiva terrestre tardía o alguna negociación de último minuto. En cambio, lo que se desató fue una campaña aérea sistemática, calculada y letal, que buscó desde el primer minuto desorganizar las redes de mando, cortar la energía de la capital y colapsar las capacidades defensivas del régimen. Desde sus búnkeres subterráneos, Saddam Hussein y sus generales escucharon cómo las explosiones retumbaban en cadena, dejando sin electricidad grandes zonas de Bagdad antes de que el reloj marcara las 3 de la mañana. El despliegue de tecnología bélica occidental era abrumador. En apenas 48 horas Estados Unidos y sus aliados habían lanzado más de 2.000 ataques aéreos, dirigidos con satélites y vigilancia electrónica en tiempo real. La Fuerza Aérea iraquí, diezmada desde el inicio, apenas logró despegar una fracción de sus aparatos antes de que las pistas quedaran inutilizadas. Saddam no permitió una retirada ordenada ni una reubicación de sus unidades aéreas, lo que hizo que muchas fueran destruidas en tierra sin haber despegado siquiera. Mientras tanto, los equipos de inteligencia estadounidenses monitoreaban cada movimiento dentro del aparato militar iraquí, interceptando comunicaciones, decodificando señales y ajustando los objetivos según el pulso de la resistencia. La superioridad tecnológica era tan clara que en algunas zonas las defensas antiaéreas iraquíes ni siquiera alcanzaban a detectar los proyectiles hasta después de que habían impactado. A medida que los días avanzaban, los ataques se ampliaron a refinerías, estaciones de radio, puentes estratégicos, centros de mando y almacenes de municiones. La idea no era solo romper la maquinaria militar de Irak, sino minar la moral de sus líderes y aislar por completo a Saddam de sus tropas. Sin embargo, el líder iraquí no mostró señales de rendición y se mantuvo en silencio durante los primeros días, sin apariciones públicas, refugiado en lugares desconocidos incluso para su círculo más cercano. Solo cuando las transmisiones televisivas fueron restablecidas en algunas zonas, reapareció brevemente en grabaciones donde se mostraba calmado y desafiando a los agresores. Aunque ya el impacto psicológico era evidente, muchos de sus oficiales habían perdido contacto con la cadena de mando, las órdenes llegaban tarde o no llegaban, y la coordinación entre divisiones era prácticamente inexistente. El general Schwarzkopf y su equipo, conscientes de que una invasión terrestre podría costar muchas vidas, alargaron la fase aérea lo máximo posible. Durante más de un mes, la coalición bombardeó sin tregua más de 1.500 objetivos militares, además de otras infraestructuras consideradas esenciales para la logística iraquí. Las reservas de combustible, los centros de telecomunicaciones, los talleres de reparación y hasta los búnkeres de municiones fueron reducidos a escombros. La intención era dejar al ejército de Saddam sin posibilidad real de maniobra una vez que se iniciara la fase terrestre. Este ritmo de destrucción generó en Bagdad una mezcla de pánico, desconexión y resignación. Las sirenas sonaban constantemente, pero la población ya no tenía claro si debía refugiarse o seguir con sus rutinas. El suministro de agua se volvió irregular, los hospitales comenzaron a colapsar y los mercados se vaciaron. Mientras tanto, los analistas del Pentágono debatían si era necesario eliminar físicamente a Saddam o si bastaba con destruir su capacidad de mando. La respuesta nunca fue unánime, pero en la práctica se evitó atacarlo directamente. En vez de eso, se apuntó a su red de seguridad y a los centros de mando que garantizaban la continuidad del régimen. Las tropas iraquíes estacionadas en Kuwait, desconectadas de la retaguardia, comenzaron a sufrir los efectos del aislamiento. Sus líneas de abastecimiento habían sido cortadas, las comunicaciones interferidas y el mando central no daba instrucciones coherentes, lo que llevó a que muchos soldados desertaran o se rindieran antes de que comenzara la ofensiva terrestre. Dentro del círculo interno, el silencio era cada vez más pesado. Algunos oficiales comenzaban a mostrar signos de agotamiento y desconcierto, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente las decisiones de Saddam. Los informes que llegaban a sus manos estaban filtrados, minimizados o simplemente ignoraban el deterioro real del frente.
Su estrategia se basaba en la esperanza de que la coalición no avanzara más allá de los bombardeos o que alguna presión internacional frenara la invasión total. Sin embargo, cuando las primeras unidades terrestres cruzaron la frontera en febrero, ya no había margen de error. En apenas 100 horas, las fuerzas aliadas destruyeron gran parte de las unidades iraquíes en Kuwait, recuperaron el territorio y forzaron la retirada de los restos del ejército. Las imágenes de convoyes calcinados, de tanques abandonados y de soldados desorientados cruzaron las pantallas del mundo entero. Aunque el régimen siguió en pie, su permanencia no formaba parte de los planes oficiales de la coalición. Las fuerzas aliadas se retiraron sin ocupar la capital ni modificar el mando, aunque el aparato defensivo había quedado inoperante. La población había sido testigo directo de la destrucción, mientras el Estado no emitía respuesta. Los proyectiles recorrían el cielo sin obstáculos y el ejército más temido de la región era superado sin ofrecer resistencia. La imagen de Saddam seguía presente, pero la percepción de su poder se había desvanecido. El impacto del conflicto no solo destruyó estructuras visibles, también desarticuló el tejido cotidiano de la capital. Las calles quedaron marcadas por las huellas del ataque, los servicios se interrumpieron y las oficinas estatales dejaron de operar en amplias zonas. En ausencia de gestión formal, la población comenzó a organizarse de manera improvisada para cubrir necesidades básicas. La caída operativa fue evidente, pero el liderazgo no se alteró. Desde los sectores más afectados, la sensación general era de abandono, con señales mínimas de respuesta institucional. El aparato de poder seguía presente, aunque inmóvil. El efecto psicológico de la guerra en Saddam fue difícil de calibrar desde el exterior. Algunos informes lo mostraban más paranoico, otros más determinado, pero lo cierto es que durante semanas evitó mostrarse en público, limitándose a enviar mensajes grabados o comunicados escritos. Su círculo se redujo aún más, sus movimientos se volvieron erráticos y su obsesión por el control se intensificó. Nadie podía entrar o salir sin autorización directa, y cualquier rumor de traición era suficiente para desencadenar represalias. La ciudad que alguna vez había representado el poder del mundo árabe era ahora una capital a oscuras, con sus edificios bombardeados y su población quebrada. Lo que había comenzado como una operación para liberar Kuwait había terminado convirtiéndose en la mayor humillación sufrida por Irak desde su fundación moderna, una herida abierta que ni el silencio forzado ni los discursos posteriores lograrían cerrar. El dictador sitiado, castigos, hambre y traición interna. Tras la retirada de las fuerzas extranjeras, Saddam retomó el control sin que se produjeran cambios en la cúpula. El ejército había perdido cohesión, el aparato estatal operaba de forma fragmentada y los rastros del bombardeo aún eran visibles en las principales vías. La estructura que sostenía el poder no fue reemplazada ni modificada, y el jefe del régimen reapareció sin mostrar alteraciones en su postura. A partir de ese momento comenzó una fase marcada por represalias, sin espacio para reformas ni gestos de apertura. Cualquier intento de reconciliación fue descartado desde el inicio y la respuesta fue inmediata: represión generalizada como método de reafirmación. En las provincias del sur, donde la población chiita había comenzado a levantarse, el ejército respondió con una ofensiva sistemática. Las ciudades que mostraron signos de rebelión fueron rodeadas y bombardeadas sin distinción. En Basora, los tanques dispararon contra barrios enteros mientras las tropas detenían a quienes intentaban huir. Las mezquitas fueron ocupadas, los clérigos arrestados y los jóvenes señalados como agitadores fueron ejecutados sumariamente. Las morgues no alcanzaban para contener los cuerpos y las autoridades locales recibían instrucciones precisas de ocultar las cifras reales. En lugares como Karbala o Nayaf, las destrucciones incluían sitios sagrados, pero ni eso detuvo a los generales enviados desde Bagdad. La represión se mantuvo durante semanas hasta que los focos de insurrección se apagaron por completo. En paralelo, las sanciones impuestas por Naciones Unidas comenzaron a paralizar la economía. El comercio exterior fue bloqueado, las importaciones limitadas y el sistema financiero quedó aislado. El dinar se desplomó en cuestión de meses y el salario promedio dejó de cubrir incluso una pequeña parte de las necesidades básicas. El abastecimiento de medicamentos se volvió inestable y las farmacias vendían envases vacíos solo para mantener la fachada. Las enfermedades que antes se trataban con facilidad comenzaron a propagarse y en los hospitales los doctores improvisaban con lo poco que quedaba.
En los barrios más pobres de Bagdad, la desnutrición infantil se hizo habitual, pero ningún canal podía mostrarlo. Las imágenes del sufrimiento eran censuradas y cualquier mención a la escasez era castigada como traición. Mientras la población apenas lograba sostenerse con lo que llegaba, el régimen intensificaba su control sin pausas visibles. La vigilancia se extendía por calles, oficinas y viviendas, con redes que ya no buscaban información sino obediencia activa. No bastaba con no hablar, hacía falta demostrar adhesión sin fisuras. Los desplazamientos eran restringidos, las llamadas monitoreadas y los encuentros entre vecinos se reducían a intercambios breves bajo la sombra de la sospecha. La figura del jefe de Estado dominaba cada gesto institucional, no solo como imagen impuesta, sino como núcleo obligatorio de todo lo que se decía o se hacía en público. Las palabras eran repetidas sin énfasis, los actos oficiales seguían un guión cerrado, y cualquier vacilación mínima bastaba para activar consecuencias. La derrota no había debilitado al régimen, lo había vuelto más cerrado, más obsesivo y más decidido a sostenerse con lo que aún podía controlar. Los intentos internacionales por aliviar la crisis humanitaria fracasaron ante la rigidez del régimen. El programa de petróleo por alimentos fue aprobado bajo condiciones estrictas, pero su ejecución fue controlada desde las oficinas del poder central. Las distribuciones eran selectivas, las zonas leales recibían más suministros, las regiones sospechosas eran castigadas con raciones reducidas. Parte de los fondos eran desviados a cuentas controladas por el liderazgo. El petróleo se intercambiaba por bienes, pero también por favores. Se fortalecieron las redes clandestinas de comercio, y los intermediarios cercanos a la familia presidencial aprovecharon el sistema para enriquecerse. Mientras las filas en los centros de distribución se alargaban, los hijos de Saddam organizaban fiestas privadas con productos importados ilegalmente. La figura del dictador se mantuvo omnipresente. A pesar del aislamiento internacional, organizaba eventos públicos para mostrarse firme y seguro. En actos oficiales aparecía rodeado de oficiales y funcionarios, aunque muchos de ellos ya no confiaban en la estabilidad del sistema y las lealtades se volvieron frágiles. En privado, algunos miembros del círculo interno comenzaron a expresar reservas, pero no hubo rupturas visibles. Saddam seguía utilizando el miedo como herramienta principal. Los casos de altos cargos arrestados por sospechas vagas aumentaron. Algunos fueron ejecutados sin juicio, otros enviados a prisiones secretas e incluso miembros de su familia extendida comenzaron a temer por su seguridad. Uno de los casos más notorios fue el de Hussein Kamel, yerno del presidente y figura destacada del complejo militar industrial. En 1995 huyó a Jordania junto a su hermano, y ambos ofrecieron colaborar con organismos internacionales revelando detalles sobre el programa de armamento oculto. El impacto fue inmediato y Saddam se mantuvo en silencio por varios días. Cuando finalmente reaccionó, lo hizo con una estrategia ambigua, ya que públicamente fingió que la traición no lo había afectado y declaró que los desertores eran libres de volver si lo deseaban. Meses después, cuando los hermanos Kamel regresaron confiando en las promesas, fueron asesinados en una emboscada organizada por miembros de su propia tribu, y el mensaje quedó claro. Ninguna deslealtad, por más cercana que fuera, quedaría impune. La tensión dentro de la estructura militar también creció. Algunos generales que habían sido clave durante los años 80 fueron desplazados o degradados, y la confianza ya no se basaba en el mérito, sino en la obediencia. Se promovieron figuras jóvenes, muchas sin experiencia real, pero con vínculos familiares o personales con los jefes de los servicios de inteligencia. Las decisiones estratégicas se tomaban en función del control político, no de la eficacia. El Ministerio de Defensa fue subordinado a los organismos de seguridad, las cadenas de mando se fragmentaron y las unidades más capacitadas fueron colocadas cerca de Bagdad, no para proteger el país, sino para resguardar al régimen. En el norte la situación no era menos compleja. La región kurda había logrado una autonomía de facto tras la guerra, protegida por una zona de exclusión aérea, y las autoridades centrales no lograban imponer su dominio. El vacío fue aprovechado por partidos locales, pero también por actores externos, y Saddam respondió con aislamiento. Los kurdos quedaron fuera de los programas oficiales y cualquier intento de comunicación era canalizado a través de emisarios no oficiales. La división del país se consolidaba, aunque en los discursos se repetía que la unidad nacional estaba garantizada.
El control territorial se redujo, pero el control sobre las zonas aún dominadas se volvió más opresivo. Las medidas de vigilancia se multiplicaron sin pausa. Se reforzaron los sistemas de monitoreo en áreas sensibles, se expandieron los archivos de control interno y se asignaron nuevas funciones a las oficinas encargadas de supervisar el comportamiento civil y militar. Cada decisión pasaba por un filtro jerárquico y la iniciativa local fue reemplazada por la ejecución mecánica de órdenes centrales. El aparato de poder ya no delegaba ni corregía, solo observaba y sancionaba. Pese al deterioro económico, Saddam no redujo su gasto en seguridad. Las construcciones de palacios, refugios y sistemas de vigilancia continuaron. En Bagdad se levantaron nuevas sedes administrativas, muchas vacías o sin función clara. En el desierto se edificaron residencias privadas alejadas del alcance de espías o drones. Se ampliaron los complejos de detención y se diseñaron nuevos métodos de interrogatorio. Algunos informes señalaban el uso de cámaras ocultas en oficinas gubernamentales y dormitorios de oficiales, aunque nunca se confirmó oficialmente. La paranoia era institucional y nadie sabía quién observaba a quién. El sistema no se sostenía por su eficacia sino por el temor constante. En el plano diplomático, el régimen intentó romper el aislamiento mediante contactos discretos con gobiernos y empresas extranjeras. Algunas delegaciones comerciales visitaron Bagdad en secreto y se ofrecieron contratos petroleros futuros a cambio de apoyo en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, las sanciones seguían vigentes y los esfuerzos no lograban cambiar la imagen internacional. En las cumbres regionales, la presencia de Irak era simbólica. Los aliados históricos del pasado mantenían distancia y la narrativa oficial hablaba de conspiraciones, de enemigos infiltrados, de traidores internos y de traición global, pero nada de eso lograba revertir el aislamiento creciente. Bagdad se rompe, la invasión final y la caída total. Las primeras columnas blindadas cruzaron la frontera desde Kuwait en plena oscuridad, escoltadas por vehículos de reconocimiento y helicópteros que iluminaban el terreno cada pocos minutos. El polvo levantado por los tanques dificultaba la visibilidad, pero el avance no se detuvo. A lo largo de la ruta hacia Bagdad, las tropas estadounidenses encontraron obstáculos dispersos, algunos pozos de petróleo en llamas, posiciones defensivas improvisadas y fuego de artillería impreciso. La resistencia inicial fue desigual, a veces inexistente, otras veces feroz y localizada. En algunos tramos los defensores parecían mal coordinados, con órdenes contradictorias y cadenas de mando fracturadas. A medida que las unidades avanzaban, atravesaron ciudades intermedias sin necesidad de combates prolongados. Las fuerzas iraquíes se disolvían o retrocedían antes del contacto directo y la estrategia defensiva del régimen mostraba fallas visibles. La Guardia Republicana permanecía apostada en zonas clave, pero no lograba articular una defensa coherente del territorio nacional. Los ataques aéreos previos habían dañado infraestructuras críticas, afectando la logística del mando militar. Aún así, hubo puntos de fricción en los accesos al Éufrates, donde se libraron choques breves pero intensos con unidades atrincheradas. No se trataba de una defensa coordinada, sino de actos desesperados por ralentizar el avance. En las afueras de Bagdad, los puentes eran vigilados por escuadrones reducidos. Algunos fueron destruidos antes de ser tomados, otros quedaron intactos por fallos de detonación o rendiciones súbitas. La entrada a la ciudad fue precedida por un bombardeo de precisión sobre centros de mando y comunicaciones. Durante días la capital vibró con el eco de explosiones controladas, las noches se iluminaban con destellos de misiles guiados y el sonido de los drones sobrevolando el centro urbano se volvió constante. Las calles, sin tráfico civil, eran patrulladas por milicianos mal armados y el orden se había desintegrado sin previo aviso. La irrupción terrestre en Bagdad no fue precedida por una batalla convencional. Las unidades de reconocimiento penetraron zonas periféricas sin oposición directa y los blindados tomaron posiciones clave, como cruces viales, instalaciones ministeriales y complejos residenciales del régimen. En las zonas más simbólicas del poder, las defensas eran escasas o inexistentes. El sistema se desmoronaba desde adentro, los puestos de control se vaciaron, los uniformes militares aparecían abandonados en las aceras y las oficinas de seguridad fueron saqueadas antes de ser atacadas. La cadena de mando se evaporó en cuestión de horas. En los barrios residenciales la población permanecía inmóvil tras las cortinas o evitaba asomarse.
La ciudad se deshacía por etapas, sin señales de respuesta articulada. Los primeros saqueos estallaron tras la retirada de los funcionarios. Las estaciones de policía quedaron en manos de la multitud, los ministerios ardían y los hospitales colapsaban. En ciertos puntos, los vecinos levantaron barreras improvisadas con lo que tenían a mano, no para enfrentar a nadie, sino para resguardar lo propio. Las calles quedaron cubiertas de pertenencias abandonadas y restos calcinados de documentos oficiales. La señal del canal oficial se cortó sin previo aviso. Las últimas imágenes transmitidas eran mensajes ya grabados y nadie apareció para asumir el control del discurso público. La desorganización se expandía por barrios completos sin que surgiera una estructura capaz de contenerla. La red eléctrica dejó de operar y solo algunos hoteles, alimentados por generadores particulares, ofrecían resguardo a los extranjeros que no habían podido salir. Las delegaciones diplomáticas cerraban con rapidez, mientras los establecimientos bancarios eran invadidos por grupos que buscaban efectivo, el transporte interno, las comunicaciones y cualquier forma de actividad administrativa quedaron paralizados sin coordinación. En menos de 7 días, Bagdad dejó de funcionar como capital activa y visible. En medio de ese vacío, comenzaron a circular rumores sobre la salida de Saddam. Algunos afirmaban haberlo visto en convoyes rumbo al norte, otros hablaban de túneles subterráneos o helicópteros que despegaron durante la madrugada, pero nadie ofrecía confirmaciones. El liderazgo del partido se desvaneció del espacio público, sin dejar instrucciones visibles. Las estatuas del presidente fueron derribadas con herramientas improvisadas frente a cámaras que registraban la escena para cadenas internacionales. Las oficinas del partido Baath fueron saqueadas por sus propios vecinos. Las fotografías oficiales desaparecieron de los muros y el retrato del jefe supremo, presente durante décadas en cada esquina, se convirtió en residuo sin valor. En los complejos gubernamentales los pasillos quedaron vacíos. En los sótanos se encontraron documentos triturados, archivos aún en llamas y grabadoras cubiertas de polvo. Las residencias oficiales estaban deshabitadas. En algunas se hallaron trajes aún colgados, vajillas intactas y teléfonos que seguían recibiendo llamadas que nadie contestaba. Las piscinas estaban llenas de escombros y los jardines se marchitaban bajo el sol, sin jardineros ni vigilancia. El aparato de poder, que había funcionado como una maquinaria rígida durante décadas, se descompuso sin mostrar señales de resistencia interna organizada. El dispositivo de control urbano se evaporó. Las fuerzas de seguridad civil dejaron sus puestos, las armas fueron abandonadas o revendidas en mercados improvisados y algunas comisarías fueron convertidas en almacenes de saqueadores. Las cárceles quedaron sin custodios, liberando a centenares de detenidos comunes. En los días siguientes, las bandas armadas comenzaron a patrullar sectores enteros y no había una autoridad visible. La población se organizó en células de autoprotección, instalando retenes con muebles, montones de piedras o vehículos abandonados. La violencia doméstica aumentó, los hospitales no daban abasto y las ambulancias eran requisadas por grupos armados que imponían sus propias normas. La toma de Bagdad no fue un enfrentamiento, fue un desvanecimiento. Las unidades del régimen se retiraron sin dar explicaciones. Los edificios quedaron vacíos antes de que alguien los ocupara y las oficinas centrales dejaron de emitir órdenes. La ciudad, sin defensa ni gestión, empezó a fragmentarse por dentro. Los centros educativos cerraron sin previo aviso. Las universidades quedaron abiertas al saqueo y los archivos públicos desaparecieron sin resistencia. En museos y bibliotecas ya no había personal y lo que no fue robado terminó destruido. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses tomaban posiciones en los accesos principales sin interferir en el caos que se expandía por los barrios. Patrullaban zonas clave, instalaban retenes y observaban el colapso institucional sin intervenir en disputas locales. La capital seguía en pie, pero no respondía. No había voz oficial, ni instrucciones, ni señal de continuidad, nadie organizaba nada. El régimen se descompuso sin aviso y lo que quedó fue una ciudad detenida, desconectada de sí misma y sin una autoridad que pudiera asumir lo que había quedado expuesto. El último prisionero, entre la jaula, los soldados y el silencio final. Durante meses los rastros que conducían al paradero de Saddam Hussein parecían difuminarse entre desiertos interminables, aldeas selladas por el miedo y pasillos que solo conocían sus guardaespaldas más fieles.
Cuando finalmente fue encontrado, no se hallaba entre muros opulentos ni bajo protección militar formal, sino dentro de un agujero excavado bajo tierra al que se accedía levantando una losa de cemento junto a una choza vacía. El acceso a ese escondite requería agacharse entre cables, polvo y silencio absoluto. El hombre que había dirigido un país durante décadas fue capturado sin resistencia, desorientado y con una barba que cubría la mitad de su rostro. No hubo discursos ni amenazas, solo una mirada opaca cargada de pasado. Tras su detención no fue llevado a una prisión común ni a un centro judicial inmediato. Fue alojado en un recinto especial preparado exclusivamente para su confinamiento. Era una celda amplia para los estándares militares, con un colchón sencillo, una silla metálica y una lámpara que permanecía encendida día y noche. Las paredes, sin adornos, no ofrecían ninguna distracción. El exgobernante comía solo bajo vigilancia y era supervisado por un pequeño grupo de soldados estadounidenses, rotados estratégicamente para impedir cualquier vínculo emocional o hábito compartido. La distancia era un mandato, aunque la rutina constante fue limando poco a poco las barreras impuestas. Cada mañana se despertaba temprano, se aseaba con un cubo de agua y jabón racionado y caminaba en círculos dentro del espacio permitido. A veces le ofrecían una copia del Corán, otras papel para escribir. Sus notas eran revisadas antes de ser retiradas, muchas sin llegar a saberse si fueron enviadas o archivadas. El tono era siempre neutro, sin exigencias ni súplicas, y la vigilancia se mantenía intacta. Las cámaras grababan cada movimiento, los micrófonos recogían cada sonido y cualquier contacto con el exterior debía pasar por múltiples filtros. Los soldados que se turnaban para custodiarlo eran jóvenes, muchos de ellos sin experiencia previa con figuras históricas o políticas. No todos sabían cómo actuar ante él. Algunos lo trataban como a cualquier detenido, otros mantenían una postura tensa pero respetuosa. Nunca fue golpeado ni agredido, pero tampoco recibió ningún privilegio. Era un prisionero bajo custodia directa, sin uniformes ni cargos visibles, sin estatus oficial. La celda se mantenía limpia, el aire acondicionado funcionaba sin interrupciones y los alimentos eran simples pero regulares. Durante el día el silencio era casi absoluto. No se le permitía interactuar con otros prisioneros ni moverse libremente fuera de su espacio asignado. A veces miraba por la pequeña rendija de ventilación como si intentara identificar alguna señal del mundo exterior. Otras permanecía sentado, inmóvil, durante horas, y solo se rompía ese mutismo cuando llegaba la ronda médica o se actualizaban los protocolos de seguridad. El lenguaje corporal del detenido cambió con el tiempo. Al principio se mostraba rígido y receloso. Con los días su postura se volvió más relajada, aunque sin caer en familiaridades. El lugar en que estaba retenido no era un centro penitenciario al uso. Había sido instalado dentro de una base militar, rodeado de muros dobles y patrullas continuas. El personal autorizado era limitado y todos los accesos requerían autorizaciones múltiples, incluso sus pertenencias mínimas. Una muda de ropa, una manta, un cepillo de dientes sin mango, eran contabilizadas a diario. No existía espacio para errores. Cualquier conversación que entablaba con los soldados era breve, contenida, centrada en aspectos logísticos. Preguntaba la hora, pedía papel o comentaba sobre el clima, pero nunca mencionaba el pasado. Durante las noches la vigilancia se reforzaba. La luz seguía encendida y el ruido del generador creaba una atmósfera densa. A veces hablaba solo en voz baja, repitiendo frases en árabe que no siempre eran comprendidas. Otras recitaba versos religiosos. No mostraba señales evidentes de deterioro emocional, ni expresaba arrepentimiento. Solo mantenía una rutina que se repetía sin variaciones, dormía poco y comía con lentitud, y los cambios de guardia marcaban el ritmo de sus días. Los soldados más veteranos notaron que a pesar del entorno mantenía algunos hábitos de dignidad personal. Se peinaba con cuidado, doblaba su ropa con precisión y evitaba mostrar debilidad. Incluso bajo la mirada constante de sus custodios, conservaba una postura erguida y un tono firme. No pedía explicaciones ni mostraba ansiedad, parecía comprender que la etapa que vivía estaba fuera de su control. Su vida estaba limitada a una habitación, un horario y a la mirada de jóvenes que no habían vivido su época de poder. Las decisiones sobre su tratamiento eran tomadas por un pequeño círculo de altos mandos. Se revisaban periódicamente las condiciones de su encierro, los informes de comportamiento y las medidas de seguridad.
El objetivo no era castigar ni provocar, sino mantener una neutralidad controlada. No se le concedían visitas, no se le permitía emitir declaraciones públicas ni enviar mensajes políticos. Era oficialmente un detenido bajo custodia preventiva, pero en la práctica era un símbolo encerrado en un silencio milimétricamente administrado. Con el paso de las semanas, los soldados fueron rotando, las condiciones se ajustaron levemente, pero la esencia del encierro permaneció intacta. La figura que una vez había gobernado con mano firme, que dominó tribunas, medios y ejércitos, ahora caminaba en círculos dentro de una habitación sin ventanas, donde el tiempo no se medía en discursos ni decisiones, sino en bandejas de comida, rondas de vigilancia y cuadernos llenos de frases que nadie leía. Lo que quedaba de Saddam Hussein no eran órdenes, ni armas, ni seguidores. Era una presencia confinada, suspendida entre la historia y el juicio que todavía no llegaba. El último día. El 30 de diciembre, todavía de madrugada, el vehículo blindado que trasladaba a Saddam Hussein se detuvo frente a un bloque de hormigón en el complejo de Kadimiyya, donde agentes del gobierno iraquí vestidos de civil tomaron el control de la custodia y entregaron la orden legal al oficial a cargo, que tras revisar la documentación permitió el ingreso al recinto. En otra sala esperaban testigos designados, entre ellos un juez, médicos forenses y funcionarios del Ministerio de Justicia, preparados para certificar cada paso del proceso. En una habitación cercana, 3 hombres encapuchados aguardaban en silencio con la tarea asignada, sin mostrar el rostro ni pronunciar palabra. Saddam fue conducido por un pasillo estrecho hasta la plataforma de madera instalada sobre una base de cemento, con una trampilla rectangular en el centro, al costado una escalera metálica y a la izquierda la barandilla que sostenía el mecanismo. 2 guardias lo sujetaron de los brazos y lo hicieron subir mientras otro preparaba la soga. El condenado subió con paso firme, sin resistencia y con la vista fija al frente. Una vez colocado en posición, uno de los encapuchados ajustó el lazo alrededor de su cuello. Otro verificó la longitud para asegurar la caída inmediata y un funcionario leyó en voz alta el acta de ejecución con su nombre y la orden firmada por la autoridad judicial, tras lo cual el médico se aproximó, tomó el pulso, revisó las constantes y dio la señal de continuar. Los presentes ocuparon sus puestos. El encargado giró la palanca de acero, la trampilla se abrió y el cuerpo descendió de golpe, la cuerda se tensó de inmediato y no hubo movimiento. El médico bajó por la escalera auxiliar, observó el rostro, aplicó pruebas clínicas y confirmó la ausencia total de signos vitales. Con esa certificación, un equipo desmontó la cuerda, colocó el cuerpo en una camilla metálica y lo cubrió con una tela blanca, trasladándolo por el mismo pasillo hasta la sala destinada a la revisión post-mortem, donde los forenses tomaron muestras, registraron fotografías oficiales, redactaron la causa en términos técnicos y anotaron con precisión la hora del fallecimiento, cerrando el acta con las firmas obligatorias de cada responsable. Afuera una caravana esperaba instrucciones. 2 vehículos se aproximaron a la entrada y el cuerpo fue cargado sin demora en uno de ellos, mientras un funcionario del ministerio llevaba los documentos en el asiento trasero. El convoy avanzó sin interrupciones, pasando por varios puestos de control que verificaban identidad y ruta, hasta llegar al punto acordado previamente, donde representantes tribales recibieron el cuerpo bajo estricta supervisión, firmaron el recibo oficial y aceptaron las condiciones impuestas. El entierro debía ser inmediato y discreto, sin ceremonia. En un espacio aislado se cavó la fosa bajo vigilancia, el ataúd fue depositado sin marcador visible y solo un reducido grupo de testigos presenció el cierre, sin discursos, sin prensa y sin acceso externo. En paralelo, dentro de las oficinas gubernamentales, se redactó un informe con el detalle cronológico del procedimiento, desde la entrega hasta la sepultura, que fue archivado de manera confidencial en el Ministerio del Interior. La estructura usada para la ejecución fue desmontada, las piezas trasladadas a un depósito sin identificación, la sala fue cerrada y al día siguiente las marcas fueron cubiertas con cemento fresco y pintura, quedando sellado el recinto y prohibido el acceso por orden oficial. Ese mismo día los medios locales difundieron la confirmación oficial en un comunicado breve, mientras imágenes filtradas de baja calidad circulaban sin autorización. En el extranjero se emitieron reacciones limitadas, con comunicados diplomáticos cortos, sin homenajes ni pronunciamientos amplios. Dentro de Irak, en algunas ciudades, hubo celebraciones espontáneas.
En otras prevaleció el silencio, y en zonas con simpatías residuales al antiguo régimen se reforzó la seguridad por temor a disturbios. Los organismos de prensa nacionales recibieron instrucciones de cambiar la programación a partir del día siguiente. Las escuelas y oficinas públicas continuaron con sus rutinas y las autoridades no ofrecieron nuevas declaraciones. En los archivos internos, la carpeta con el expediente completo fue sellada con fecha y código confidencial, bajo custodia restringida y sin posibilidad de consulta externa. Las grabaciones quedaron bajo control de la inteligencia nacional, la cuerda utilizada fue destruida y la trampilla sellada definitivamente. El lugar donde ocurrió fue pintado y cerrado, sin placa ni señal que lo recordara. Con el paso de las semanas circularon versiones contradictorias, pero el gobierno evitó responder. Y cuando se preguntaba en foros internacionales, los portavoces repetían la misma fórmula. El procedimiento se realizó bajo el marco legal y está cerrado. La ejecución de Saddam Hussein marcó el cierre de un ciclo de violencia que había moldeado Irak durante décadas. Fue presentada como justicia para quienes habían padecido sus órdenes, pero en realidad no alivió las heridas ni borró el rastro de dolor que dejó tras de sí. Aquella muerte, lejos de ser horrible en lo absoluto, fue rápida y controlada. Ese diseño de daño fue usado para aparentar fuerza, aunque en comparación con lo que él impuso a miles de familias y personas que se enfrentaban a lo imposible, terminó siendo un final breve. No equilibró la magnitud de sus crímenes ni devolvió la calma a quienes habían cargado con el peso del terror. Incluso con su caída, el sufrimiento continuó, sostenido por años de guerra, hambre y represión. La imagen del dictador desplomado no alcanzó para cerrar la historia de un país desgarrado.